estas cosas vamos a estar con todo el detalle. Vamos a comenzar con las repercusiones que continúan por los indultos presidenciales. Recordemos que el sábado la ministra de Justicia y el jefe de gabinete del presidente Boric presentaron su renuncia por las desprolijidades. Ese fue el concepto que utilizó el presidente del proceso. Hoy la ministra Camila Vallejo reconoció que se está atravesando un difícil momento. Daniel Tirs tiene la actualización de este tema. Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo decían y lo remarcaban, el lunes 9 de enero es una decisión que se tomó el viernes 30 de diciembre de indultar a 13 personas, la que genera un terremoto político, y hoy, lunes 9 de enero, seguimos viendo parte de las consecuencias que ha generado esta decisión que finalmente desató un terremoto político. El presidente Gabriel Boric con esta decisión de indultar a 13 personas, entre ellas algunas con amplio prontuario policial, con varias condenas, con investigaciones en una veintena de causas judiciales. Situación que por supuesto generó bastante ruido este fin de semana, luego de que el propio presidente el sábado por la tarde anunciara que aceptaba la renuncia de la ministra de Justicia, hasta ese momento Marcela Ríos, y también de su jefe de gabinete Matías Mesa Lopeandía. Parte de las consecuencias que ha tenido esta semana, una de las más complejas para el presidente Boric en La Moneda. Hablamos de esta renuncia el fin de semana, luego de un viernes que también estuvieron hasta altas horas de la noche trabajando parte del comité político respecto a cómo iban a proceder luego de la serie de reacciones que había, principalmente desde la oposición, pero también de personas del oficialismo que planteaban una serie de críticas a la manera y a los tipos de indulto que se realizaron. Los invito a que revisemos las declaraciones del presidente Gabriel Boric este fin de semana, precisamente respecto a la renuncia de la ministra Marcela Ríos a la cartera de Justicia. Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera. Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades. Debemos asumir las responsabilidades y desprolijidades, decía el presidente de la República el día sábado, desprolijidades que también mencionó esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que desde La Moneda realizó un punto de prensa, una vocería, como es habitual los días lunes, aunque esta vez a primera hora por encontrarse de visita el presidente de Colombia en La Moneda. Bueno, fue cerca de las 9 de la mañana que Camila Vallejo realizó este punto de prensa donde planteó que el presidente, para poder tomar esta decisión, había tenido en cuenta dos puntos. Por un lado, un criterio que sería que personas que hubieran cometido delitos durante el contexto del estallido social, y en segundo lugar, que esas personas, en la carpeta de esas personas, fueran quienes quedaran excluidas de esa carpeta, quienes hubieran tenido algún tipo de antecedente complejo previo al estallido social. Fue eso lo que no se cumplió, dijo, y por eso entonces se habla de desprolijidades, esas desprolijidades finalmente las que terminan por costarle el cargo a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, quedando en su lugar Luis Cordero, que todavía no asume el cargo por estar fuera del país y por ende entonces ahora es el subsecretario quien ha tenido que asumir su lugar, y son esas desprolijidades también que le cuestan el cargo a Matías Mesa Lopeandía, jefe de gabinete. Ese criterio entonces el que no se cumplió, los que decía que estuvieron sobre la mesa por parte del presidente de la República, y ante la consulta precisamente respecto a la materia, si es que esos criterios hubieran estado sobre la mesa y si es que se hubieran conocido los antecedentes que tenían algunos de los indultados, ¿hubiera cambiado la decisión del presidente? Le dijeron a la ministra vocera de Gobierno. Los invito a que revisemos qué fue lo que ella respondió. Carpeta, ¿cierto?, de aquellos que estuvieran bajo esa condición, se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido. Y efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió, ¿ya? Fruto de una serie de desprolijidades de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio presidente de la República, porque los filtros se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, que es la cartera a cargo de esta tarea, pero también en última instancia a propósito de que es una atribución presidencial en la jefatura de gabinete. Si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, ¿no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta.
Claro, ese punto es clave de esa pregunta que ahí se le plantea a la ministra, porque finalmente ella dice que están estos dos criterios que tú también mencionabas, Daniel, pero que el segundo es el que no se cumple, el que efectivamente no tuvieran antecedentes complejos previos al estallido. Y si hubiese tenido el presidente ahí esos antecedentes en la mesa, no se habría efectuado estos indultos con los nombres que conocemos hasta ahora. Ahora, todo esto en materia política, como tú bien decías, Daniel, llevamos muchos días ya hablando del tema, le ha costado al presidente lograr despejar la agenda, por así decirlo, sacar del foco la atención el tema de los indultos, pero aquí es donde desde otros sectores políticos, especialmente desde la oposición, están planteando la duda si acaso se puede o no revocar, por ejemplo, los indultos. Me parece, Daniel, que eso todavía no está claro, o hay distintas opiniones. Sí, hay distintas opiniones porque al menos eso no ha ocurrido nunca. No se ha revertido una decisión de indulto en el pasado y por ende entonces también es una materia en la cual hay cierto debate en materia jurídica porque colisionarían algunas normas jurídicas y por eso entonces es importante revisarlo. Ahora, la propia ministra Camila Vallejo se le consultó respecto a la materia y respondió también respecto a ello que sería muy complejo y por lo tanto que no está en carpeta, al menos realizar aquello, revertir esos indultos, al menos en los casos más complejos, donde hablamos de personas que tenían un amplio prontuario policial y donde también, por ejemplo, uno de ellos, Luis Castillo, apenas logra la libertad, sale de la cárcel inmediatamente, entonces reivindica también esta misma lucha y dice que los insurrectos, le han llamado el insurrecto, la insurrección no cesa, dice, llama a la rebelión y por lo tanto entonces se plantea que tampoco hay ningún tipo de arrepentimiento de los delitos cometidos por parte de él y es uno de los que tiene un prontuario más amplio, tenía 5 condenas, también 26 otras causas judiciales en las cuales se le estaba investigando y por eso entonces la importancia de casos como ese, que finalmente generan este nivel de problema a nivel político, ¿no?, para el gobierno, en una de las peores semanas sin duda para el gobierno, para la administración Boric. Ahora, esa misma pregunta es la que se hacen en el mundo político los parlamentarios, ¿no?, que han estado pidiendo precisamente revertir esta medida. Otros dicen que no es factible. Revisemos esas declaraciones para poder ver qué es lo que plantearon en las últimas jornadas respecto a la posibilidad de revertir los indultos. El indulto del señor Castillo es claramente un error. A la vista de los antecedentes, el señor Castillo no es un luchador social, es un delincuente, lamentablemente. Y no está en el propósito del gobierno original haberlo indultado. Yo creo que fue un error y el reconocimiento de eso me parece que es lo más transparente y honesto con el país. Yo prefiero un gobierno que reconozca cuando se equivoca, a un gobierno que cuando se equivoca lo intenta ocultar. Me parece que es lo más honesto con el país, así que eso está bien. A nosotros nos gustaría que el presidente de la República no solamente se arrepintiera y reconociera el error respecto a los indultos, sino que lo revocara. Evidentemente acá hay una situación que jurídicamente nosotros vamos a analizar, pero el presidente tiene la oportunidad de revertir esa decisión, de reconocer su error, no solamente de hacer como que las cosas siguen igual y no generar ninguna cuestión adicional. Nos parece que, y si eso no ocurre, nuestros parlamentarios, no solamente de la UDI, de todo Chile Vamos, están conscientes de que hay acciones de fiscalización muy importantes que se van a impetrar en esta materia. Y revertir los indultos del mismo modo que los parlamentarios tienen la facultad de presentar las acusaciones constitucionales, el presidente de la República tiene la facultad de establecer los indultos y además yo creo que jurídicamente es bastante imposible, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y aquí no hablo por el gobierno, sino que hablo como abogado. Yo la impresión que tengo es que la única forma de revertirlo es con una nulidad. Pero para establecer una nulidad tendrían que argumentarse determinados vicios, que yo creo que estos decretos no cuentan con esos vicios. Sobre el tema de revertir los indultos, la verdad es que me cuesta encontrar la herramienta jurídica para poder hacerlo. Los indultos están tramitados y revertirlos desde la parte administrativa, que es el propio Poder Ejecutivo, se ve difícil. Podría haber nulidad, podría haber un requerimiento jurisdiccional en otro poder del Estado, en otro organismo, que en este caso podría ser el Tribunal Constitucional, pero eso es algo que hay que estudiar. Es una función privativa, una facultad privativa del presidente otorgar los indultos. Por lo tanto, no existe en la historia de Chile jurisprudencia o doctrina que dé cuenta que otro poder del Estado puede revertir una decisión absolutamente discrecional del presidente de la República. El presidente tiene las herramientas para revertir el indulto, pero choca con una gran muralla jurídica, que es básicamente la Ley de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 61 señala que cuando el presidente, a través de un decreto supremo, ya conferió un indulto, ya ha declarado derechos a una persona, no le es posible en este caso a la autoridad retrotraer ese acto jurídico.
Bueno, ahí entonces la polémica se consultó durante varios días luego de realizados los indultos al presidente sin una respuesta durante esas jornadas inmediatamente siguientes a conceder estos 13 indultos, si es que él estaba o no en conocimiento del prontuario que tenían algunos de los indultados. Una vez que se dan a conocer estos indultos, se conocen finalmente parte de los antecedentes que tenían ellos y por eso entonces la consulta fue hacia La Moneda siempre respecto a si es que estaba o no en conocimiento de aquello. Posteriormente, el fin de semana, el presidente dice que se cometieron desprolijidades. La misma vocera de gobierno dice esta jornada que fue porque no se cumplió con el hecho de que no tuvieran compromisos previos, digamos, complejos, antecedentes complejos previos al estallido social, que finalmente entonces se cometen estas desprolijidades y eso es lo que permite generar la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también del jefe de gabinete hasta el día sábado, Matías Mesa Lopiandía. Pero lo que plantean algunos parlamentarios es, bueno, si es que hubo desprolijidades, si es que se cometieron errores, por un lado está... Bueno, tuvimos ahí un problema con la comunicación que vamos a volver a tomar el contacto con Daniel Thiers, que nos está contando a propósito de las declaraciones de la ministra Vallejo bien temprano en la mañana y también la polémica que hay precisamente por este concepto, que es la desprolijidad, que fue el concepto que ellos utilizaron y nunca se habló, dicen, de error, derechamente. Daniel, te tenemos nuevamente. Ahí sí está comentando que los mismos parlamentarios dicen, bueno, si es que se habló de desprolijidades, si es que no se procedió como el mismo presidente había indicado a sus asesores cercanos, a la misma ministra de Justicia, decían por un lado, bueno, hay que hacer responsable a quienes corresponda y por eso entonces sale la ministra de Justicia, sale también el jefe de gabinete el día sábado, pero también se dice, bueno, entonces hay que corregir aquello que no se hizo de la manera en que el mismo presidente lo había pedido y por eso entonces se está planteando la opción de revertir los indultos, al menos en los casos más complejos. La ministra vocera de gobierno se refirió a aquello, revisemos qué fue lo que dijo. No es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto?, tiene que ver con el principio indubio pro reo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no viene al caso señalar eso. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecidas en la Constitución. Bueno, algunos plantean que sería una decisión del presidente la que tendría que generar finalmente el hecho de que se puedan revertir. La misma ministra vocera de gobierno plantea que no es posible revertirlos y por ende entonces desde la oposición lo que han intentado es a través de temas administrativos poder revertirlos. Es decir, por ejemplo, que se cursaron de forma errónea, que no fue la correcta y por eso entonces llegaron esta mañana parlamentarios de la UDI a Contraloría precisamente pidiendo un pronunciamiento respecto a cómo se emitieron esas resoluciones exentas para poder realizar los indultos de estas 13 personas. Se plantea que en casos en que haya, por ejemplo, delitos en los cuales haya aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, también personas que tuvieran amplio prontuario policial, otros que, por ejemplo, ya tuvieron un indulto en el pasado y el presidente hubiera querido indultarlos nuevamente, como ocurrió en este caso, bueno, en esos casos se plantea que se necesita también la firma del presidente de la República y no solo el de la ministra de la Justicia por orden del presidente de la República. Y es ahí entonces donde llegaron esta mañana a Contraloría a pedir que Contraloría se pronuncie respecto a si es que fueron o no bien cursados estos indultos y por ende entonces podría haber alguna posibilidad de que se planteara que o se deben corregir o también podría echarlos atrás en la misma Contraloría. Revisemos las palabras de algunos de los parlamentarios que llegaron hasta Contraloría esta mañana precisamente a ingresar ese requerimiento. Es importante que el Contralor sea capaz de determinar si estos decretos cumplen con la ley. Y en el caso del señor Castillo, quien es un delincuente reiterado, avesado, que a la vez está procesado por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por lo tanto, la ministra de Justicia no tenía las facultades para firmar por orden de. Esto es el principio de un vicio de nulidad del acto. Por eso queremos que la Contraloría revise estos decretos, sobre todo en su legalidad, más allá del fondo. Si es que el gobierno ni siquiera intenta revertir los decretos, se convertirían en cómplices de este error, de este horror de los decretos que dejaron en libertad a los delincuentes y terroristas. Si la ministra Vallejo y el gobierno no intentan revertir los hechos, son cómplices de los delitos que a futuro cometa Castillo, Mateluna y los otros delincuentes amnistiados.
Requerimiento entonces en Contraloría para que se pronuncie respecto a esta materia, eso por parte de parlamentarios de la UDI esta mañana. También la semana pasada una denuncia por prevaricación a Fiscalía por parte de Renovación Nacional, parte de las consecuencias que ha tenido este episodio de los indultos que terminó el año y comenzó también muy complejo para la administración Boric, y también lo que estamos a la espera durante la tarde, Chile Vamos ingresaría también una acusación constitucional contra la ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Todo eso parte de las consecuencias que ha generado este verdadero escándalo de los indultos respecto a lo que se realizó el 30 de diciembre del año pasado, entonces, y ya 9 de enero, y seguimos, por supuesto, hablando de indultos, un escándalo en el gobierno. Sí, repercusiones en distintos escenarios. Vamos a seguir atentos a las reacciones a lo que se va desarrollando y a las distintas acciones que se van tomando. Muchas gracias, Daniel.